A mí me encanta Murcia, ¿eh? Por eso estoy aquí de ponente. ¿Vale? Bueno, buenas tardes a todos, eso es lo primero. Muchas gracias por venir a mi presentación. Yo soy el ponente, Eduardo Martínez Martínez, oriundo de Murcia. Y soy un gran amador de esta asociación que se llama Murcia Dev, que si no la conocéis, el organizador el principal es Xavi. Hacemos aquí ponencias mensuales. Os podéis presentar libremente a sugerir una ponencia que les pueda interesar. Y Xavi os escucha encantado, que os dejará un hueco. La del mes pasado fue una sobre soberanía de datos para despegar modelos de IA. Y bueno, ahora es la mía. Y la siguiente, pues ya se verá. Bueno, y una cosita antes de empezar, no hace falta que estéis echando constantemente fotos de diapositivas si algo interesa, por muy interesante que sea, porque voy a subir las diapositivas luego al chat de Telegram, con que solo tenéis que hacer ahí y descargar el PDF. Está todo y está todo documentado por si queréis indagar un poquito más en cada uno de los asuntos. Bueno, como ya he dicho anteriormente, me llamo Eduardo Martínez Martínez, oriundo de Murcia, tengo gustos muy diversos. Soy graduado en Ingeniería Informática por la facultad aquí de la UMU y he trabajado en temas de sistemas embebidos, primero en AE de Vantage, que es una consultoría alemana que tiene sede también en Fuente Álamo, una combinación curiosa, y posteriormente en Qualcomm, que es una multinacional estadounidense que se dedica al diseño de tecnologías inalámbricas y los procesadores Snapdragon. Bueno, empezamos por vosotros. ¿Qué son los sistemas embebidos? ¿Habéis trabajado o sabéis de qué va el asunto? Así una pregunta al público, si alguien quisiera responder. No sé si os sonará esto. Yo creo que esto es como todo el mundo ha usado uno, aunque sea para trastear en casa. Esto es un Arduino Uno, ya es una placa un poco antigua. Pero bueno, ¿alguno de vosotros la tenéis que usar o la ha usado en aficiones, en su tiempo libre o hasta en el trabajo? Gracias. Vale. Bueno, pues por dar una definición de sistemas embebidos, son sistemas informáticos especializados, íntimamente ligados a la electrónica y pueden no formar parte de un sistema electrónico o mecánico superior. Con esta definición un poco abstracta es complicada a qué me refiero. Hay una forma de verla que es un poco lo que no es programar ordenadores a la usanza. Yo hago una página web y, por ejemplo, la despliego en AWS y entonces se puede acceder pues, por el navegador. O hago infraestructura para centros de datos y eso está desplegado en un servidor. O hago un videojuego y se despliega en un portátil para jugar. Al final es todo lo que no sea eso. Y como no está bien explicar con lo contrario, pues vamos a enseñar primero productos que se consideran como desarrollo de embebidos y luego vamos a indagar un poco cómo se hacen, cómo están por dentro, etcétera, etcétera. Y así, curiosidades generales, un poco para tener una visión general de lo que es este campo. Bueno, más obvio, si están embebidos es hacer el diseño de un teléfono móvil, un portátil, pero por dentro los diferentes componentes, como puede ser la CPU, la RAM, la placa base, el módem de Wi-Fi. Hay un libro electrónico también, yo que sé, la conexión a una pantalla de tinta electrónica. También puede ser periféricos. Ahora está muy de moda hacerte tus teclados personalizados. Por cierto, he puesto el QR porque he descubierto que esta marca es de aquí, es de Alhama de Murcia. Así que lo he incluido. Pero también puede ser periféricos, un mando. Ahí he puesto la Steam Index. Voy a quitar aquí la silla por si me caso para la visión. Dispositivos ponibles. Soy un poco partidario de poner las palabras en español. Ponible es wearable, que habría escuchado a lo mejor por ahí, como un teléfono, un reloj inteligente, auriculares. Esto está ahora de moda, que son los anillos inteligentes audio. Creo que sí. Domótica. La domótica también se interlaza un poco con el IoT, donde empieza domótica, empieza otro, pero bueno, domótica, una cámara, esto es un día inteligente de esta que puedes controlar por el
Home Assistant, ¿no? Se llama la herramienta los colorines. Por poner más cosas de Internet de las cosas. Redundante. Esto es un sensor de control de irrigación y esto es un gateway de IoT por parte de Odin Solution, que es una empresa aquí de Murcia. Y por más dispositivos IoT, por poner hasta que se amplía. Esto, por ejemplo, es un monitorizador de vida salvaje. Esto se pone, en concreto, a tortugas bobas y se puede ver por dónde pueden ir viajando para llevar una historia y ver qué está haciendo el animal. Por supuesto, ¿qué decir de arquitectura de ordenadores? Al final, la misma programación de los componentes de ordenadores también son sistemas embebidos. Aquí hay una CPU, estas son las NVIDIA H200, una NVMe, una RAM, y esto es un acelerador de inferencia, que por cierto, donde yo trabajo en Qualcomm, esa es la tarjeta que hacemos. Esto es para hacer inferencia de modelos de IA en centros de datos. Y entonces requiere la programación de firmware, bootloader, etcétera, etcétera. Todo lo que hay del ecosistema para que funcione. Ya así genérico, porque ya no quería excederme. Drones, esto es otra empresa de Murcia que hace radares para industria y, por ejemplo, se ha desplegado en puertos para ver pues la carga que tiene un camión. Automoción ya se empieza a hablar de sensores. Hay sensores de todo en un coche. Está el sensor de detección de hielo, de desgaste parcial de freno, etcétera, etcétera. De titular lo vi hace poco y es que me hizo gracia. El coche es un ordenador con ruedas. Pues eso está lleno de placas. No sé si cuando hubo la escasez de microchips, no sé si viste que hubo cadenas de producción que se frenaron. Y eso es porque están hasta arriba de microchips los coches. Un montón de sensores son un pequeño microchip que manda una señal a un ordenador central y recopila una parte de información. De nuevo, más sistemas embebidos. Esto es una empresa que trabajaba antes, otros componentes, medicina, esto es un marcapasos, un brazo biónico. Por cierto, los QR los pongo por si hubiese algo que le interesa, podéis pillar el enlace ahora mismo hacia arriba. Ese enlace, igual me paso con eso. Aeroespacial, los diferentes componentes de un cohete. Esto es una empresa de Elche, que es así importante, que está desarrollando el Miura 1 y el Miura 5. O también de aeroespacial. Estos son pequeños satélites que puedes desarrollar en casa y puedes alquilar un espacio en un cohete para mandarlo, ponerlo en órbita. Bueno, después de paturra, es muy difícil enumerar todas las aplicaciones posibles, incluso hay discrepancias de lo que son un sistema embebido. Por ejemplo, el ordenador, el cajero, la máquina del cajero que tiene la pantalla y el Android puesto. ¿Es un sistema embebido? Pues se puede considerar que sí, que no, ya cada uno pone los límites de lo que son un sistema embebido. Y bueno, no sé si tenéis muchas ganas de hablar, pero ¿se os ocurre alguno así que me haya podido olvidar, algún sector? ¿Vale? Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso aeroespacial, pero es que he puesto poco porque si no ya es que se iba a poner ejemplo. Sí, 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 sí. Exacto. De hecho, en mi anterior empresa mi jefe trabajaba en una empresa de ferrocarriles, bueno, para el software y hacía el software para el freno de los ferrocarriles. Cosas importantes. Sí, sí, sí que hace los radares. Radares y sonares, ¿no? También. Ah, vale. Pero bueno, eso está ahí pegado a Navantia. Si vais como para el faro de Navidad, pues podéis ver ahí la empresa de SAIS. Y sí, 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 sí. Al final es todo, gracias. Es todo esto que no sea un ordenador a la usanza, ¿no? Todo lo que sean dispositivos más. Y bueno, como soy ingeniero informático y me dedico al software, pues esta charla se va a enfocar a la parte del software. Más adelante, al final añado un poco para dar un poquito de contexto, te lo menciono. Así que, con respecto al software, ¿qué se hace un ingeniero informático cuando trabaja en la parte de software? Pues normalmente el programa que se carga en el procesador. Por ejemplo, si tengo aquí
sé que es diminuto, pero aquí está el procesador, aquí está el procesador, pues el programa que se carga aquí dentro. Cuando trabajáis en sistemas embebidos, se trabaja en esto. No siempre estrictamente, porque podéis trabajar en otro tipo de procesadores que no sean estrictamente un procesador generalista, pero es eso. Es decir, dentro del mundo de los procesadores de embebidos hay mucha variedad, no es como en servidores o escritorio que son AMD, Intel, y bueno, y en móvil pues hay un poquito más. Pero bueno, en escritorios AMD, Intel. Pues en sistemas embebidos, que no son procesadores tan potentes, son más flojitos para hacer solo una tarea en específico, pues hay mucha variedad. Está ST Electronics, NXP, Arduino, Raspberry Pi, que todas estas son europeas. Nordic también es europea, de Noruega creo. Esprith, que es China. Esprith son como los SP32, que aquí no presente la ha usado, pasa un proyecto muy chulo que hizo. Roxy, Microchip, Qualcomm también ahora hace, aparte de procesadores de móvil, está haciendo procesadores industriales. Entonces hay muchas marcas. En este sector hay mucha variedad, con sus ventajas e inconvenientes, sobre todo en el soporte de software. Y estos fabricantes ofrecen una placa, normalmente llamada placa de evaluación, para poder probar el procesador fácilmente. Es que no sepa que lo he dejado, ¿no? Pero cuando tú eres el fabricante, como unos anteriores, uno de estos, tú vendes realmente el componente de aquí, que es el procesador base. Pero, por conveniencia, te venden normalmente una placa que integra varios pines, que tiene, por ejemplo, tiene un Ethernet y varias utilidades para poder grabar el programa y hacer las pruebas antes de desarrollar el producto final. Hay veces que el propio producto final usa estas mismas placas. Por ejemplo, se me rompió una cámara y dentro llevaba un SP38. Bueno, hay veces que directamente usan esto que se llaman las placas de evaluación. Bueno, aquí hay algunas marcas que quizá pueda sonar, quizá no. Esta es una Raspberry Pi Pico, esta es una Raspberry Pi 0W, que la voy a traer por aquí. Ah. Y estos son lo que provee el fabricante. Aunque, como he dicho, haya productos que se desarrollen directamente con las placas que provee el fabricante de evaluación, en muchas otras ocasiones también se desarrollan lo que se llama pues una placa de circuito impreso o PCB. En vez de usar esto, por ejemplo, si estás haciendo un mando, pues esto no te cabe dentro de un mando, por el formato, por lo que sea, o porque quieres quitarles cosas. Y por ejemplo, esto es un mando de Xbox One, creo, con One, ¿no? No juegan mucho con Xbox. Pero como veis, esta tiene una placa en forma de U, luego tiene otra placa ahí para detectar los botones en otra forma. Esto es un lector de OBD2 para los coches. Y por ejemplo, podéis ver aquí que usa en el centro un procesador de, quizás no se lee, de ST Electronics, y toda esta placa es desarrollada. ST Electronics proporcionaría una placa de evaluación para este microchip, pero luego tú puedes desarrollar la placa, darle el formato que quieras. Si, por ejemplo, aquí le pone unos pines para leerte el OBD2 y ya lo programas a tu gusto. Y bueno, y ya yo enseño nada más que dos ejemplos muy sencillitos, pero por ejemplo, no, mi almendro no cubra el cuero. Aquí tenéis, por ejemplo, dentro del iPhone 15, todos componentes que hay de diferentes fabricantes. El procesador hecho por Apple, el NFC hecho por NXP, el modem hecho por Qualcomm, que todavía no consigue hacer los suyos, por cierto. Y hay muchos componentes y dentro de cada componente hay mucha gente trabajando en equipos coordinados para hacer las diferentes partes de un componente. ¿Sí? Mm,
Principalmente tú usas una placa personalizada frente a la placa de evaluación porque quieres que tenga una forma en concreto. Esta, por ejemplo, tiene una forma rectangular, le ha metido un chip de wifi, le ha metido unos pines ahí a la izquierda que no se ve, pero por ese extremo hay un OBD2, que es un formato estándar. Entonces necesitas una placa propia. No puedes estar ahí cableando tú. A lo mejor si lo haces en casa, pues dices, no voy a hacer mi propia placa. Pero para desarrollarlo, para ponerlo en producción, si le das tú el formato de la forma de la placa. Y normalmente muchos productos se hacen así. Es el software y la parte de hardware de posicionamiento de diferentes componentes. Bueno, ¿y cómo se desarrollan todos estos productos? Pues todo lo que enseñé hasta ahora, los productos y las placas, pues se desarrollan con la misma tecnología en común. Suena raro, pero tú puedes hacer el sistema de control de, yo qué sé, de los sensores de un coche, de temperatura, de el elevalunas o el sensor para monitorizar una tortuga boba en el Mediterráneo, se hacen todas con las mismas tecnologías. Luego, según el dominio, hay algunas cosas y otras que no, pero esencialmente se usa en todo casi. Por ejemplo, la diferencia entre los procesadores. Según las capacidades del procesador, puede ser, lo simplifico así, un MCU o un MPU. Es un nombre un poco mentirijillo. MCU, si buscáis MCU sí que va a salir MCU ese nombre. Y MPU pues puede ser MPU, SoC de System on Chip o lo que sea. Pero al final son las MCU y las MPU. Un poco por diferenciar los dos tipos de procesadores. ¿Y qué es un MCU? Pues bueno, los MCU son procesadores muy limitados y que en capacidades técnicas, pero eso permite tener un precio reducido para poder ser producido en masa fácilmente. Por ejemplo, que tengo aquí, que ya lo he meneado un montón, el Arduino, el SP32 y esta Raspberry Pi son MCUs. Ahora explicaré qué son los MCUs. ¿Qué tiene limitado? Pues la memoria de almacenamiento reducidos, que eso no tiene mucho, y ausencia de MMU, Memory Management Unit, que eso lo explicaré adelante porque es una cuestión un poquito técnica. Memoria de almacenamiento. Bien, aquí he puesto algunos modelos, pero este Arduino, que es que todo Dios conoce, es un modelo antiguo, y nada más que tiene 2 kilobytes de RAM y 32 kilobytes de flash. Eso es nada. Sin embargo, luego, por ejemplo, la Raspberry Pi 2350, que es un modelo más moderno, tiene 120 kilobytes de RAM y 2 megabytes de flash, que es simplemente más moderno, claro, y no tiene mucho tiempo. El SP32 tiene estas capacidades y este de STM32 también tiene capacidades así. ¿Qué más? Bueno, a ver, sí que podría estar poniendo placas y enseñando capacidades, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si tú tienes una MMU, perdón, una MCU, tiene muy poca RAM. O sea, es que normalmente cuando tú trabajas con un portátil o un móvil ya estás contando como mínimo con 8 GB de RAM hoy día. 8, si quieres ejecutar modelos de IA localmente, ya empieza a comprar RAM y cómprate 64 GB ahora al precio que están como el oro. Pues aquí no, aquí tienes el espacio limitado, porque al final son un pequeño procesador que a lo mejor va a leer la temperatura en un coche y lo va a mandar por un cable. No hace muchas cosas, es una cosa específica. Entonces quiere reducir los costes porque se va a producir en masa normalmente. Y bueno, lo otro que he mencionado es la ausencia de MMU, Memory Management Unit. ¿Y eso qué importa para un procesador? Pues es muy importante, porque la MMU traduce las direcciones virtuales a las direcciones físicas. Eso tampoco ayuda a entender qué significa. Por eso está la siguiente diapositiva, y es que en un sistema operativo moderno, Windows, Linux, macOS, lo que sea, cada proceso que abres, por ejemplo, abres el Firefox, abres el US Code, abres un modelo de IA, cada proceso tiene su espacio de memoria virtual, que es como lo que hay a la izquierda, que es igual para todos los procesos, pero se va rellenando según el uso que tiene el programa. ¿Esto qué permite? Primero, que los diferentes procesos
no tengan visibilidad de la memoria de los otros procesos. Por ejemplo, nos interesa que Firefox vea lo que tiene el VS Code abierto. Y por otro lado, con la memoria virtual se permite, no tener que cargar el programa a la misma vez en memoria. A lo mejor si solo estás usando el Firefox al principio, pues solo se carga lo del principio del binario. Y según se va cargando, se carga más, se carga menos, al final las instrucciones del programa. Esto es algo de sistemas operativos, lo siento si queréis que indague más, pero son así en los sistemas operativos modernos. ¿Qué pasa? Todo esto para decir que no tenemos MMU, y si no tenemos MMU, no tenemos memoria virtual. Y si no tenemos memoria virtual, no podemos usar sistemas operativos modernos. Es decir, que los chicos que he enseñado antes, ninguno puede correr Linux, Windows o lo que sea, porque no puede. Le falta capacidades físicas al procesador para poder ejecutar esa clase de programas. Es por eso por lo que se conoce la programación de MCUs como bare metal, que en español sería como a pelo o sobre el metal, siendo un poco más literal. ¿Qué pasa? Que ahora que no tenemos sistemas operativos, tenemos que asumirlo, hay cosas que no podemos hacer en esos procesadores. Bueno, no podemos hacer, pues están muy limitados. Como usar memoria montón, la memoria heap, sistema de ficheros, acceso a TCP/IP, es decir, se conectarte a través de HTTP a una página web. Eso está muy limitado, no imposible, pero está limitado. Esto lo he añadido, pero no he pensado realmente. ¿Alguno de vosotros programa en un lenguaje compilado tipo Go, C++, creo que Java también tiene la diferencia esta? Sabéis que se puede alojar una variable en la pila o en la heap, ¿no? Bueno, pues con un MCU no se puede, a no ser que reserves que uses un allocator adaptado a sistemas embebidos de estos bare metal que te permite hacer algo como esto. Esto es un programa de C++ en el que leo del usuario un número y creo un array en la heap, en el montón, del tamaño que especifica el usuario. Eso normalmente no es posible porque cuando trabajamos en bare metal no hay un allocator, un asignador. Entonces normalmente solo se trabaja en la pila. Y en la pila tiene la limitación de que las variables que creamos se tienen que saber en tiempo de compilación. Es decir, que si tú llamas a una función, un array no puede ser de tamaño 5 y luego tamaño 10. Tiene que ser siempre del mismo tamaño. Tiene que saberse en tiempo de compilación. Es decir, está escrito en el programita. Otros problemas, no tenemos sistema operativo, no hay sistemas de ficheros. De nuevo hay que usar soluciones específicas a saber metal. Y normalmente hay una preferencia por sistemas FAT. Es decir, los de los pinchos USB. Cuando tú formateas un pincho USB, pues FAT32, exFAT, pues esos son sistemas de ficheros sencillitos y se puede usar normalmente sistemas embebidos porque hay implementación ya hecha. Y TCP más de lo mismo. Tiene que depender del fabricante que te proporcione la manera propia de poder usar TCP/IP. Y para acabar, el código que se escribe en MCU suele ser muy dependiente del fabricante. O ya no solo del fabricante, sino incluso a veces del mismo procesador. Hay que llevar cuidado cómo lo diseñas. En vez de hacer, por ejemplo, un código en JavaScript que se puede ejecutar en Linux, en Windows, en macOS, etcétera, etcétera, o en Python. Son problemas de usar un MCU. Ganas en que es más barato, pero se te reducen mucho las capacidades. Bueno, aquí por mencionar un poco las tecnologías que se usan. C es el rey en el mundo de bare metal, pero vamos, número uno. Hoy día salen proyectos en C++, que bueno, yo he trabajado también en C++ en bare metal. A la derecha son como unos planificadores que se pueden usar para estos sistemas. Y hoy día hay cositas en MicroPython, que es algo curioso para poder usar Python en estos sistemas, como el intérprete de Python adaptado, o Rust, que está tomando un poco camino a sistemas embebidos. Bueno, estos son un poquito de bibliografía, por si quien quiera leerlo luego, cursos que yo veo muy interesantes para este tema de MCU en concreto.
Y bueno, ¿qué hay de la alternativa? Las MPU, como, bueno, está Raspberry Pi Zero, está Luxfox Max, creo que se llama, y no tiene por qué ser muy diferente el tamaño. Por ejemplo, este Arduino, que he dicho que era tan limitado, tiene muchas menos capacidades que este, que puede mover Linux. Y mirad el tamaño, del tamaño de mi pulgar. Y esto puede mover Linux como está moviendo mi portátil. Adaptado, pero puede mover Linux. Bueno, pues he explicado la MCU porque es lo que tenía un poco más de chicha, pero la SMPU básicamente es lo que no tenemos, ahora lo tenemos. Y nada, y falta dar palmas con y celebrar que ahora volvemos a tener todas las comodidades que teníamos, ¿no? Más memoria, almacenamiento, porque tiene que caber un sistema operativo y eso. Y como tenemos MMU, pues podemos ejecutar Linux, que es como lo que se usa principalmente a hacer embebidos. Cuando se desarrollan estos sistemas en MPU, el desarrollo, el término es hosted, como hospedado. Un poco por comparar que el programa se hospeda en un sistema operativo, a diferencia de un sistema bare metal. Bueno, esto es decir que ahora antes teníamos la limitación de solo usar C, C++, porque por limitación del sistema, ahora pues tú puedes usar Python, JavaScript, lo que quieras, siempre y cuando no se supere las capacidades de memoria y almacenamiento. Y bueno, el código vuelve a volverse así independiente del sistema, no mucho porque a veces hay que programar cosas específicas para la placa. Y podemos disponer de comodidades de la que he dicho que antes no teníamos con una MCU. Estas son las tecnologías que se usan. Linux es el rey, porque todos los fabricantes de procesadores dan soporte a Linux. Hay otros sistemas también de código abierto, como los BSD, pero por ejemplo BSD no suben normalmente o nunca el código para FreeBSD, OpenBSD y todas esas opciones. De Linux, tú puedes construir un Linux personalizado para tu placa con Yocto, que es como el más complejo y el más utilizado en industria, o puedes usar Birdroot, que también se usa, un poco más simple, pero bueno, está ahí. Y otras cositas, pues Ubuntu, Realtime, Linux, etc. Perdón por las prisas. ¿Alguna duda de esta sección? Sí, sí, sí. Claro, al final el propio sistema operativo es un programa, pero en una MCU no puede ejecutar sistema operativo. Entonces, en una MCU, tu programa es lo único que hay. No hay más programas. Lo cual tiene sus ventajas, que no le mencioné aquí, gracias por recordármelo, pero en requisitos de tiempo real. Esto es algo que va muy íntimamente ligado a los sistemas embebidos. Antes de empezar, me gustaría comentar, quizá hubiese sido mejor mencionar que son en tiempo real y luego esto, pero tema principal, para entender lo que es en tiempo real, hay que saber la diferencia entre latencia y rendimiento, que en inglés es el latency contra throughput, que es el rendimiento. La latencia es el tiempo desde que se solicita una tarea hasta que ésta es atendida. Es, ábreme la puerta y esperar cuánto tarda que se abra la puerta. Sí. Y el rendimiento es, por ejemplo, si tienes un sistema que abre puertas, ¿cuántas puertas se han abierto en un minuto? Qué mal ejemplo, ¿eh? No, por ejemplo, si tienes que atender peticiones de un servidor web, ¿cuántas peticiones se atienden en un minuto? Se hace así, peticiones en masa y ver pues, cuántas puedo atender. Eso sería rendimiento. Un ejemplo de programación obsesiva de latencia son los sistemas de trading algorítmico. Que, por ejemplo, esto es una charla en la que dice que los sistemas de trading algorítmico tienen un tiempo medio de 2,5 microsegundos, que es lo que tarda la luz en recorrer esa distancia del Burj Khalifa. Eso es Burj Khalifa, creo. Pues verás, eso es dedicado a latencia, porque cuando tú haces un sistema de trading algorítmico, no quieres hacer el mayor número de órdenes posibles. Quieres hacer la orden en el mercado, quieres hacerla tú el primero. Entonces, latencia, ¿no? Yo creo que he puesto esto porque era
el ejemplo que se veía más clarito, pues, que la latencia. Dicho esto, de que la latencia es lo que se tarda en atender la tarea, el tiempo real son requisitos del sistema, así, a nivel de producto, cuyas acciones, si no se realizan en un tiempo límite, puede llevar consecuencias negativas. Entonces es una cuestión de latencia, es decir, no ha pasado esto en 5 segundos, algo malo va a pasar. ¿Qué algo malo puede pasar? Pues por eso hay una terminología que es tiempo real puro y tiempo real blando. ¿Qué es el tiempo real duro? Y enseñaré ejemplos duros. Hay cosas muy duras, ¿eh? Peligro de muerte, destrucción de propiedad, pérdida de dinero, cosas que son, si pasa, la hemos cagado, pero mal. Y tiempo real blando son cosas que, bueno, no puede ser tanto problema, pero es un fastidio importante. Yo qué sé, servicio degradado, molestias, vamos, todo lo que no implique muerte y destrucción. Solo servicios, solo del tiempo real blando. Ejemplo de tiempo real duro. Sistema ABS de coches. Esto es cuando tú le pisas al freno del coche, que el coche se bloquee y no avance, creo, ¿no? Pero no soy muy experto en automoción. ¿A la frenada progresiva? Ah, vale. He quedado en evidencia, siento, chicos. No, pero por ejemplo, si tú tienes un coche con, otro ejemplo que se me ocurre, con el detección de coche, por ejemplo, que un coche se ha parado y tu coche se va a estrellar. Pues el sistema que detecta que tu coche se va a estrellar y va a parar el coche, eso también es tiempo real duro. Porque ¿qué pasa si falla? Pues te comes el coche y probablemente te lesiones o incluso te mates. Otro sistema que te especifica a un ejemplo que viene después, emisor de rayo X de radioterapia. Si los rayos X tienen que parar, son 5 segundos, tienen que ser 5 segundos. Más de eso en adelante. O un marcapasos. ¿Qué pasa cuando un marcapasos no funciona cuando debe? Problemas, pasan problemas. ¿Y qué es tiempo real blando? Pues todo que no es duro. A retransmisión de una cámara de vídeo, por ejemplo, si fallan fotogramas de una cámara. Esto es porque no se usa estas herramientas de IA para hacer imágenes, así que he pintado aquí, yo cabreado, está con más pelo, que pone, hacho, qué mal va. Pues eso, yo cabreado. O una tarjeta gráfica, por ejemplo, si estás jugando un videojuego y te falla algún fotograma, dices, qué mal va. Si fallan muchos fotogramas, dices, le pasa esta tarjeta gráfica, ¿no? Aquí hay un problema. Y la tarjeta de sonido, pues quiere que el sonido vaya a tiempo. Imagínate que el sonido fuera descoordinado. Pues dirías que es una cacofonía, ¿no? Y bueno, en los requisitos de tiempo real duro, si son sectores muy delicados, como medicina, automoción, aeroespacial, esos sectores están estrictamente regulados y en ocasiones, bueno, decir ocasiones poco, normalmente tienes que usar software homologado. Por ejemplo, en automoción tienes que comprar el kit de desarrollo de, no sé si hay 2 o 3 empresas que cumplan AUTOSAR, que es como un estándar de automoción. Si trabajas en aeronáutica, las cosas críticas que hay que usar ADA Spark, que no sé si sabéis, es algo muy esencial de cómo se demuestra la corrección de un programa que has hecho. Pues son una de dos. O con testeo extensivo de tu programa, o con una prueba formal matemática de que el programa es correcto. Pues ADA es un ejemplo segundo. Normalmente cuando yo escribo en C++, en Python, yo hago un test para probar la corrección del programa. Pues esto te prueba que está bien y si no está bien no se compila. Así de estricto. O QNX, que es como un sistema operativo para sistemas embebidos. Y para facilitar moderar estos requisitos, de, oye, esta tarea tiene que pasar en 5 segundos, tiene que tener más prioridad una que otra. Se usa lo que se llama un sistema operativo de tiempo real, que pese al nombre sistema operativo, no son sistemas operativos a la usanza, ¿no? Simplemente es como un planificador apropiativo en el que tú puedes definir tareas con mayor o menor propiedad, con unos límites, y se ejecutan garantizándote de que se va a cumplir dentro de los plazos.
Eso, por ejemplo, en Linux, Windows, por defecto, no son de tiempo real. Entonces, no puedes garantizar, por ejemplo, que si el coche tiene que parar en, yo qué sé, 50 milisegundos al detectar la señal, con el planificador por defecto de Linux no puedes hacerlo. Tienes que usar alguna de estas herramientas. O el Linux modificado con el parche de tiempo real. Que ahora, por ejemplo, creo que SpaceX ha lanzado algunos cohetes con Linux usando Real-Time Linux, el parche. Bueno, algunos ejemplos de tiempo real y cosas que pasan cuando no se cumple el tiempo real. Esto fue el Mars Pathfinder, una nave no tripulada, que tuvo problemas de prioridad de inversión, que es un error de cuando en el sistema operativo de tiempo real una tarea de menor prioridad bloquea una superior. ¿Y qué pasaba? Que de vez en cuando, por este error de que se bloqueaba el sistema, la nave no tripulada se bloqueaba un día entero. Pero ¿cuál es el problema? Que la nave estaba en Marte. Entonces tú no puedes ir a Marte y decir, oye, cacharro, entiéndete. Claro, pues un problema. Al final creo que pudieron subir un parche y arreglar ese problema que tenía. No sé cómo lo hacen, cómo se mandan señales a otro planeta, pero es posible. Y esto es lo que he mencionado, que a mí me dejó más cuerpo al leerlo. Esto es un ejemplo de errores de programación que hay que llevar mucho cuidado. Esto es una máquina de rayos X del siglo pasado, que por un error de tiempo real exponía a los pacientes con radiaciones letales de rayos X. Creo que era como que estaba 8 segundos de más. Pero no solo eso, sino que encima decía que no sabía administrar la radiación. Entonces el técnico volvía a darle para emitir la radiación. Y para colmo, el micrófono del sistema no funcionaba, entonces no podía oír los gritos de sufrimiento de los pacientes. Entonces, hay sistemas informáticos que salvan vidas, pero mal programados, pues no la salvan. Si tenéis más curiosidad, pues solo tenéis que buscar esto. De verdad no voy a escribir cosas que he leído ahí porque me pone un mal cuerpo. Y otra cosita a comentar, quedan como 3 temas más, son los protocolos de comunicación. Normalmente en otros campos, cuando uno hace desarrollo web, cuando uno hace ciberseguridad, etcétera, etcétera, estrictamente a lo mejor hay casos que sí, pero normalmente trabajamos sobre TCP/IP. Yo me conecto por HTTP a una página, yo tengo el 200 OK, 404 not found, o me conecto por sockets UDP a un lado. Pero normalmente son tecnologías basadas en la capa, en la pila TCP/IP sobre Ethernet, ya sea tecnología móvil, sea por cable de Ethernet, por Wi-Fi, pero TCP/IP. En sistemas embebidos hay muchos protocolos con diferentes características, porque cada sensor, almacenamiento físico, pantalla, emisor con antena, tiene su protocolo especializado para su caso de uso. Por ejemplo, aquí tengo un emisor de GPS, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, y tengo este mismo modelo. Como veis, qué tontería enseñar, así que, bueno, para que veáis que existe, no me lo estoy inventando, lo tengo aquí en la mano, pero en las diapositivas se ve mejor. Como veis aquí hay una pantalla con todos estos pines, pero de repente esto es un módulo de GPS y nada más que tiene estos 4 pines. Esto es un almacenamiento flash y tiene todos estos pines. Esto es una cámara y tiene todos estos. Y esto es un botón de arcade que solo tiene esto, pues al final para cerrar el contacto y ver que el botón se ha pulsado, ¿no? No es un protocolo de comunicación al uso, pero por decir que de alguna forma el sistema embebido tiene que saber cómo comunicarse con alguna de estas cosas, que son periféricos que perfectamente se usan en un producto. ¿Y cómo son estos protocolos? Pues, por simplificar, lo he clasificado como cableados inalámbricos, es la forma así más apropiada que he visto. Y voy a mencionar algunos porque, bueno, esto se puede buscar en internet, pero quería enseñar aquí algunos que puedan interesar. El más sencillito, que es discutible que sea hasta un protocolo de comunicación, GPIO, es un pin
que por cierto, por pin, digo, estas patillas que tiene el escarabajo este, pues un pin de estos. Se asigna como entrada o salida y tú puedes encender un LED, porque para encender un LED tú tienes que ponerle corriente por un lado, la suficiente para que encienda, o puedes leer un botón, porque un botón es, tú pulsas, pasa corriente, no pulsas, no pasa corriente, no tiene más. Es como lo más básico. Y repite que suba. Luego hay otra así más, uno sencillito que se llama I2C, que es de baja velocidad, pero con los mismos cables, es decir, con solo dos cables puedes comunicar varios dispositivos juntos. Esto se usa para las cosas que no requieren tasas de frecuencia muy exigentes, como una pantalla OLED, que las hay, como esas de ahí, ahora mismo no me encuentro, o eso es un sensor de luz, por ejemplo, para ver si la sala está iluminada o no. Imagínate que tienes algo de domótica, pues así puedes verlo. Otra así a destacar es UART, que se usa, bueno, no permite la comunicación con un solo cable, como del microcontrolador a ese dispositivo, y si quiero otro dispositivo, pues otro UART al otro dispositivo. Y permite mayor tasa de frecuencia de transmisión de datos. Por ejemplo, un GPS pues, a lo mejor manda más datos que un sensor de luz. Eso se mira una o dos veces. Y esto es lo típico que se usa cuando quieres comunicarte. Y también se usa cuando tú tienes una NPU, de la que he mencionado antes, como es un Linux, puede tener una terminal. Pues esa terminal se suele mandar por unos pines de UART. Y si quieres leer esos pines de UART y ver la terminal, necesitas un dispositivo como este, que es un transmisor. Ahí hay otro, ¿no? Pero bueno, yo tengo una mano. Es un transmisor de UART a USB. Entonces, tú puedes conectar el ordenador y ver la terminal de la MPU que he mencionado antes. Y bueno, este protocolo, de muchos que hay, que este he mencionado porque me mola, que es CAN, no recuerdo el nombre de la sigla, lo siento, pero este se usa para ambientes donde hay mucho ruido electromagnético. Por ejemplo, si tú estás en un coche, de la vibración que tiene el coche, los cables pueden haber algún tipo de ruido electromagnético que fastidie la transmisión de datos. O por ejemplo, si tú estás con un satélite en el espacio, están expuestos a rayos cósmicos, que eso puede alterar la transmisión de datos entre los cables y hacer que no llegue bien a su destino. Pues cuando tienes problemas de estos, usas CAN. Usas CAN porque mediante el uso de señales complementarias creas una resistencia a interferencias. Hasta cierto punto no es infalible, pero lo suficiente como para que se use en cosas críticas. Por ejemplo, cuando trabajaba en automoción, había un sistema de elevalunas que tenía que funcionar en caso de emergencia. Por ejemplo, pues para que el pasajero pueda salir del coche si el coche ha volcado. Pues ese sistema que detecta que el coche ha volcado y tiene que bajar el elevalunas tenía que ser por requisito legal, tenía que ser por CAN, porque es algo crítico. Entonces, para cosas críticas que tampoco puede, que tiene que ser lo más fiable de la comunicación, se usa CAN. Y bueno, podría seguir así un buen rato porque realmente hay muchos protocolos, pero algunos que me he dejado son SPI, LIN o por supuesto Ethernet, que también se usa en sistemas embebidos, ¿cómo no? Sí. Pues fíjate, porque creo que SPI lo inventó Motorola y luego se estandarizó. O no sé, sí, sobre todo recuerdo eso, que SPI está hecho por Motorola. Al final, muchas veces son soluciones propietarias y que al final se estandarizan a través del IEC, del ISO o lo que sea, algún organismo internacional. O simplemente es estándar de industria. Eso pasa mucho en informática. No sé si habéis visto lo de HTTP3, que fue propuesto por Google para usar UDP en vez de TCP a la hora de hacer peticiones HTTP. Y lo propuso Google y ahora es estándar IETF.
pues bueno, pues al final son un poco llega de la industria y al final se estandariza porque se ve. ¿Alguna pregunta más? Perdón, que estoy hablando antes de que responda, que me ponga a hablar muy rápido, porque son muchas cositas y quizás aquí no os cortéis para preguntar. Pues, por ejemplo, ahora en... Ah, vale, vale, vale. Vale. La primera pregunta, no sé si ha quedado claro, era que quién crea estos protocolos de comunicación y es que normalmente salen de empresas privadas y luego se estandarizan. La siguiente pregunta es quién decide estos requisitos, ¿no? Es decir, esto es algo que requiere CAN para que la comunicación sea fiable, ¿no? ¿Te refieres a eso? A ver, por ejemplo, si estamos y volvemos atrás a sistemas de tiempo real. Si tú estás haciendo un sistema de automoción y la Unión Europea te obliga a implementar unos sistemas ADAS, creo que se llama ADAS el tema de la seguridad al volante, que hoy día para los coches no son obligatorios, esos sistemas ADAS, para cumplir con los requisitos, no sé si te obligan específicamente a usar CAN, que no me extrañaría, o tú para la única manera de garantizar eso de manera realista es usar CAN, por ejemplo, para que la comunicación sea fiable. Entonces son organismos nacionales, supranacionales, etcétera. Mm, al final sí, pero al final la norma ISO se hace un poco al uso, ¿no? Se crea la regulación un poco de la mano de la norma ISO de seguridad. O no sé qué viene primero, la norma ISO y luego viene la regulación. Yo creo que es al revés, ¿no? Viene a la Unión Europea y dice, oye, hace falta esto. Norma ISO. Sí, 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 sí. El orden no lo sé, pero al final son requisitos legales. Y normalmente para cosas críticas en comunicación cableada, que si hay ruido electromagnético suele ser cableado y con CAN. ¿Alguna pregunta más? Bien. No me puedo enseñar lo de la trama, pero el protocolo CAN tiene muchas opciones de configuración, tiene también al final, cuando envía la información, tiene un CRC para comprobar que se ha mandado bien, aparte de este sistema de señales complementarias, que el cable de CAN va enrollado para que cuando hay interferencia afecte por igual al CAN high y al CAN low. Pero es que si me pongo ya a hablar de CAN, eso se nos va la hora. Protocolos inalámbricos, es decir, los que no tienen cable. Bluetooth, que bueno, que esto está bien para corta y media distancia, transmisión de datos, por ejemplo, para auriculares, para mandos, etcétera. Uh, el chip que he puesto ahí no queda muy claro, pero esto es de Nordic. Creo que en embebidos, el fabricante Nordic son los que hacen los chips de Bluetooth más conocidos, o los que más se usan en industria. NFC es lo contrario, en vez de cerca, de lejos, es de cerca. Y no requiere emparejamiento. Por ejemplo, para cualquier tarjeta de entrada, para el pago con los móviles. Eso se hace también por NFC. Bueno, creo que hoy día lo sabéis vosotros, ¿no? Pero es un protocolo más. Por cambiar un poco de los protocolos más comunes, hay otro como Zigbee, que este no lo he usado yo personalmente, pero este se usa creo que mucho en IoT. Se usa, eso es un módulo de Zigbee, este de alcance medio largo. Y creo que tú puedes tener como un gateway de Zigbee y puedes conectar todos los dispositivos, conectar los Home Assistant, etcétera. Yo he visto sobre todo en domótica. También he leído que también está en industrial, pero no me suena tanto. Ah, sí. Zigbee en plantas solares. Curioso. Yo sé que en plantas solares está lo de Modbus. Modbus para... Sí. Mm. Y este que he puesto al final, este como ejemplo de larga distancia, que se llama LoRa, es susceptible a obstáculos
pero tú puedes poner varios como nodos LoRa para que vaya mandando la señal. Y que tengo aquí una antena, pero que no se ve desde aquí. Así es el módulo. Y por ejemplo con LoRa hay cosas muy chulas. Es porque esto he leído más, así que ejemplos. Esto es como un dispositivo que se conecta por Bluetooth y tiene un transmisor de LoRa. Y hay una aplicación que se llama Mestastic, que tú puedes hablar a través de una red LoRa y está todo encriptado. Es decir, LoRa, a diferencia de Ethernet, bueno, Ethernet tampoco lo es estrictamente, pero si tú usas la red móvil, esto tiene que ir a un servidor central, luego volver, etcétera. Con LoRa no es de fin a fin, ¿no? Entonces tú puedes estar conectado a una red LoRa y tener comunicación de fin a fin totalmente encriptada con el móvil. Entonces tienes este cacharro, por ejemplo, de LoRa, o este que me hizo especialmente gracia, que es, atención, es en un Linux que ha montado una interfaz típica de TCP/IP, la ha montado en vez de sobre Ethernet, la ha montado sobre LoRa y ejecuta SSH sobre LoRa a un dispositivo que está a 15 kilómetros de distancia. Y entonces aquí el vídeo explica cómo lo monta el Linux para configurarlo y el tío, con otra antena LoRa puesta sobre la antena de un coche, se comunica, accede por SSH usando radiofrecuencia. Ha sido una curiosidad, no es que sea lo más práctico del mundo, pero me pareció muy guapo. Creo que después de leer esto me compré por AliExpress dos módulos LoRa y todavía no he hecho que funcione, pero es lo que tiene estar ocupado. Muchas gracias. Y un momentito que me hidrate. Entonces un artículo muy, muy chulo. De nuevo, una curiosidad, bueno, he mencionado, quizás ninguno sabe pensar, pero LoRa no tiene por qué ejecutarse sobre TCP, UDP y todas las capas por encima. Se puede usar LoRa tal cual y definir un protocolo propio, pero también se puede montar las capas de TCP/IP sobre LoRa en vez de usar Ethernet. Y bueno, podría seguir así hasta el infinito con protocolos de comunicación, pero un poquito por completitud, pues se puede usar cosas como Wi-Fi, red móvil y cosas por GPS, perdón, no, por satélite, como Sigfox o Iridium. Que Iridium, por un ejemplo que mostraré luego, veréis, por ejemplo, qué caso de uso tiene. Y bueno, hasta ahora, tanto cableados como inalámbricos, estos protocolos que he enseñado, no hay realmente ninguna capa por encima. Tú te comunicas por I2C, te comunicas por CAN, UART, LoRa. Y normalmente defines el protocolo que te define el dispositivo que usas. Si te dice que yo hablo así por LoRa, hablo así. Y si hablo así por CAN, hablo así. Tú tienes que seguirlo como dice el datasheet, que es como la ficha técnica del componente. Entonces, por eso digo que son protocolos, son soluciones ad hoc. ¿Por qué digo esto? Porque no sabía cómo meter MQTT y he dicho que iba explicando en la charla. Así que un poquito a calzador. Quiero decir que el MQTT, a diferencia de los protocolos que he explicado anteriormente, sí que se ejecuta sobre TCP/IP y es algo que se usa mucho en sistemas embebidos. Yo no lo he usado personalmente, pero se usa en temas de IoT y domótica. MQTT, basado en TCP/IP, te permite definir una arquitectura en la que hay como un broker, que es como la central donde se recibe toda la información, y tú tienes clientes que pueden mandar información a un tema, a un tópico, por ejemplo, la temperatura de la casa, lo mando. Y puede tener otros dispositivos conectados al broker que dice, oye, me interesa la temperatura de la casa. Entonces, si yo mando la temperatura, el broker dice, esto está interesado, pues se lo mando a estos. Que es un poco lo que está explicado aquí, ¿no? Creo que el cliente B manda la temperatura y se lo manda al interesado del cliente A. MQTT te permite hacer esto porque sin mandar mucha información por internet, porque normalmente estás conectado a red móvil y es más costosa,
pues te permite notificar o enviar información a diferentes clientes conectados a una red MQTT. ¿Alguna pregunta sobre el tema de protocolo de comunicación? Así, siento no explicarme más con MQTT, pero ¿sí? Por, sí. La pregunta ha sido, parezco el presentador de, de... Sí, 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 sí te he entendido. Que si se puede mandar información más pesada que información de un sensor a través de LoRa, como por ejemplo una imagen. Por poder se puede hacer, pero la tasa de frecuencia es tan baja que tienes problemas. De hecho, en este ejemplo de SSH sobre LoRa, le cuesta, y no sé si pone ahí el tiempo, creo que sí, o en el artículo pone lo que se tarda en conectar. Vale que está a 15 kilómetros, pero se supone que de larga distancia y aún así tarda, y tú tecleas y tarda mucho en mostrarse. Entonces, cuando tú haces cosas que requieren más capacidad de mandar información, pero está en un sitio remoto, usas algo como Sigfox o Iridium, que te permite, son ya sistemas dedicados por satélite, que te permite mandar más información y porque tienes algo en un sitio remoto. Te diría ejemplos, pero es que tengo un ejemplo adelante y no quiero hacer un adelanto de lo que voy a mostrar. Uh, ¿Alguna pregunta más sobre el protocolo de comunicación? Sí. 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 Ujú. Sí es posible, al final como es susceptible, no puede atravesar paredes, a diferencia de red móvil, no puede atravesar paredes. Si TCP requiere normalmente que lleguen los paquetes en orden o dentro de una ventana, al final sí es cierto que TCP no es lo más indicado para usar por LoRa y SSH se basa en TCP. Eso es cierto. Pero de nuevo, esos son limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar tu sistema y si necesitas mandar información y que tenga cierta fiabilidad, quizás no puedes usar LoRa y prefieres usar red móvil, que antes te he dicho que solo satélite, pues no puedes usar red móvil de toda la vida, ¿no? Le pones un para mandar por 4G y ya está. Pero sí, sí, al final son requisitos técnicos que tú tienes que ver cómo satisfacer con diferentes componentes. Y LoRa, pues para ciertos casos de uso limitados. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué? Creo que SP32, con los MCUs que he dicho que son tan limitados, depende del código que te provee el fabricante. Y hay chips, MCUs, que como Esprit de los SP32, que te permiten como Wi-Fi, Bluetooth, creo que tienen Bluetooth. También MQTT está todo implementado para Bare Metal. Que al final son cosas Bare Metal, pero como el fabricante te ha dado esas utilidades que son muy útiles, pues puedes usarlo en Bare Metal y es una maravilla. Por eso los SP32, aparte de que son baratos, son súper útiles, son de verdad una referencia como desarrollo de producto ahora hace un microprocesador. A mí me gusta mucho. Sí, también. No he mencionado, pero no todos tienen, no son
Pueden tener un núcleo, dos, más no he visto para un MCU. Para un MPU, una Raspberry Pi, ¿tiene 4? No. O no sé cuánto puede tener una NPU, pero son más potentes. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues podemos empezar con seguridad, que es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente en sistemas embebidos. Depende. En IoT sí es cierto que brilla por su ausencia la seguridad. En plan, les da igual. Les da igual y voy a poner ejemplo de cómo les da igual. Y relacionado con eso, había una charla aquí anteriormente, una charla muy interesante por parte de Sara. Si tu lavadora inteligente airea los trapos sucios. La verdad es que me hizo muy gracioso el título. Creo que, Pero ahí se habló entonces es de las últimas charlas subidas que hay a YouTube ahora mismo. ¿Sí? Si la queréis ver, creo que está en YouTube esta. Ahora, no esperéis muchas más, que ha sido un año difícil. Pero están grabadas para subirlas. Yo espero subir esta, Edu, te lo prometo. Bueno, ¿qué hay en la seguridad? Pues en la seguridad, bueno, digo seguridad, pero es ciberseguridad. Pero como estamos en informática, pues seguridad seca, ¿no? Se aplica las mismas prácticas que en un sistema informático general, como preocuparse de la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad, la autentificación, etcétera. Tampoco es que haya muchos más puntos, pero bueno, os menciono unos pocos. Pero además ahora se tiene en cuenta el factor físico, porque los peligros me refiero a un atacante, el tiempo, rayos cósmicos, como en el caso de los satélites, puede influir a la seguridad de tu sistema. Por mencionar algunos problemas de disponibilidad, en concreto de sistemas embebidos. No son todos casos, pero por ilustrar un poco. Los sistemas embebidos, por eso de que en ocasiones están en sitios totalmente remotos o no tienen ni conexión, pues son muy difíciles de actualizar el firmware, que es un término que, lo siento, no he mencionado hasta ahora, pero el firmware es como el software que se ejecuta en un sistema embebido. Una tontería, pero se lee mucho. Por eso, de hecho, están aislados en sitios remotos o tienen comunicación externa limitada. Hay veces que tú haces un sistema embebido, por ejemplo, un banco de pruebas de un coche, y eso dentro tiene software, pero a lo mejor quien lo diseñó no ha proporcionado ni un USB para actualizar el software ni conexión a internet. Entonces, ¿cómo actualiza? Si hay un bug dentro de un banco de pruebas de un coche, o a lo mejor nunca se actualiza y tienes que convivir con el error. Y eso a lo mejor puede llevar a problemas de disponibilidad. Diría así que lo más destacable. Por eso digo que los bugs son especialmente problemáticos y requieren un diseño concienzudo, pues para que tu sistema sea disponible. ¿Cómo qué? Bueno, esto se dice en todo el campo de informática, pero especialmente en sistemas embebidos. Por casos de uso que veremos en un momento, testeo intensivo. Todo lo que se pueda probar, hay que probarlo porque a lo mejor no serás capaz de actualizar el software. Hay que llevar cuidado. Entonces requiere a nivel de software, pruebas unitarias, clásico, fuzzing. No sé si sabéis lo que es el fuzzing. Es como que tú tienes un programa que está constantemente probando tu programa con entradas aleatorias o con ciertos patrones para ver si se rompe. O sanitizers, que esto es algo a los cafeteros de C++ nos suena, que es por ejemplo para detectar condiciones de carrera, de comportamiento de un defined behavior, por ejemplo si hay un overflow de un entero, o si se libera una memoria dos veces, eso es un sanitizer de memoria. Y a nivel de hardware, que es decir, tú probar, por ejemplo, si está expuesta a mucha radiación la placa, si funciona bien, o si creo que los procesadores, lo que estamos haciendo industriales de Qualcomm, se prueban si funcionan a menos 50 grados bajo cero. Por ejemplo, si tienes tu coche en la Siberia, que ahí hace mucho frío, oye, sigue funcionando, o hay que hacer testeos de esas cosas, ¿no? Entonces, es importante probar condiciones posibles que se puedan dar. Todo lo que se pueda testear, hay que testearlo porque es un problemón, que se te hacen bebidos. Otras cositas, Bootloader, no he mencionado hasta ahora, pero es el programa que carga tu programa. Es como lo anterior a tu programa es el Bootloader. Pues permite actualizar tu programa. Por ejemplo, hay que hacer una actualización, pues el bootloader se encarga de actualizarlo. Pues tiene que haber un bootloader que permita hacer eso y
que tengan una interfaz para comunicarse, porque he dicho que hay sistemas embebidos que ni se preocupan de eso y si hay que actualizarlo, pues a lo mejor no se actualiza nunca o ya se verá. Entonces hay que proporcionar manera de actualizarlo, ya sea por simplemente meter pincho USB y pasar el nuevo binario a través de información por satélite o a través de telefonía móvil, por poner algún ejemplo. Lo que sea que permita comunicar la nueva versión del programa a la placa. Aquí digo un poco una cosa y la contraria, que es o usar herramientas extendidas en la industria, que se hayan probado, por ejemplo, no probar algo que hayas encontrado por GitHub que diga bootloader infalible de embebidos y tenga 2 estrellas que no haya probado nadie, ¿no? Hay que probar cosas que se hayan usado en industria. Estos son 2 librerías para SSL, que es para generar certificados, como Embed TLS o Wolf SSL. O, hoy día, usar lenguajes de programación que sean más seguros, y yo como fanático de RAS, pues tengo que mencionarlo, usar RAS, chavales, para sistemas embebidos que detecta condiciones de carrera en tiempo de compilación, y eso es más. En sistemas embebidos se usa mucho C++. ¿Qué pasa? Que tiene una curva de aprendizaje, hacerlo mal es muy fácil, pero hacerlo bien es muy complicado. Y, por ejemplo, lo que he mencionado anteriormente de Sanitizer, hay gente que desarrolla C++ que eso le suena chino. Entonces tú, cuando tienes un programa en C++, que le pasas un Sanitizer de condiciones de carrera o de comportamiento no definido, y te sale eso, una ristra de errores que flipa. O a lo mejor lo compila el proyecto con wall, extra, pedantic, error, para que te saca todo error imaginable de C++ que tengan que salir. Pues hay cosas que, por mucho que se use en industria con esos lenguajes, pues yo creo que debería estar ya pasando páginas que, oye, en 2026 que estamos, se puede usar esta tecnología. Digo RAS, pero por ejemplo puede ser Go. Go, que tiene colector de basura, tampoco tiene tanto impacto en la memoria, y si alguna memoria se pierde, porque se deja de referenciar, tiene el colector de basura y te lo salva. Y entonces memoria que se puede retirar. Otras cositas, aquí no he puesto imagen, pero cuando tú desarrollas algo que necesita fiabilidad, tiene que tener redundancia. Por ejemplo, si tienes un satélite en el espacio, quieres que sea resistente a los rayos cósmicos. ¿Y cómo son resistentes a los rayos cósmicos? Pues si tienes un satélite con un procesador, ahora tiene 2. Y si falla un procesador, ahora que se ejecute el otro procesador. O si tienes un almacenamiento con tu binario, ahora tienes 2 binarios, 2 almacenamientos o 3 si hace falta. Porque está expuesto a radiación que puede freír tu placa. Y tú no lo sabes. Entonces, por tema de disponibilidad, tienes que aplicar la ley de Murphy, que viene de la ingeniería, de identificar los recursos críticos y nuevamente duplicarlo, triplicarlo o lo que haga falta que sea realista. Ejemplo de disponibilidad. Y este es, yo creo que, el caso de uso que más gracia me da. Sensores para investigación del clima espacial situados en la Antártida. ¿Qué es esto? Esto es un artículo que publicó Copernicus sobre unos sensores para detectar los campos magnéticos, que es de la interacción entre el Sol y la Tierra. ¿Qué pasa? Que están en la Antártida y tiene un problema, que solo se puede hacer en el verano astral si las condiciones lo permiten, que hay años que ni se puede, y en avión. Pero hubo un problema con el GPS, porque el GPS, aparte de la posición, te sirve para la hora. Pues el programa que hicieron asumía que el GPS o iba bien o estaba totalmente roto. ¿Qué pasa? Que el GPS mandaba la información mal, y eso no estaba previsto. Y que el GPS mande la información mal hizo que no funcionase. Y como no funcionaba la hora, tampoco se podía actualizar. Y esto es un adelanto, si alguien quiere leerlo, porque me parece muy interesante. Al final, como para arreglar el tema del GPS, tuvieron que acercarse y uno de los sensores tuvieron que coger y partir la antena para que funcione bien. Por eso el tema de disponibilidad en embebidos, tú nunca sabes si tu placa va a acabar en la Antártida en un sitio inaccesible. O peor aún, que tu placa esté orbitando a 700 kilómetros de altitud
y tenga un error software y digas, ya cómo actualizo esto. Esto fue un satélite que puso en órbita la Universidad de Berlín y hubo un error software que dejó de mandar información y tampoco se podía actualizar. Entonces, esta charla que se llama Hackéate un satélite recuperando el PSAT-1 va sobre los esfuerzos que tuvo que hacer esta persona para poder hacer que el satélite orbitando a 700 kilómetros pudiera estar operativo. Hay que tener cuidado con la disponibilidad. Confidencialidad. Bueno, ahora que la placa es accesible físicamente, tanto la memoria volátil como la no volátil puede ser leída o escrita por alguien sin autorización. Básicamente, ya habéis trabajado con Linux, ¿no? Aquí todos los presentes, o la gran mayoría, sabéis que hay bits que tú puedes poner que un fichero se abra por root. Pero ¿de qué te sirve que eso se abra por root si yo cojo el disco, lo muevo a mi portátil y ya digo que yo soy root? No te sirve de nada. Pues este es el problema que tiene las placas, que si tienes la placa ahí, puedes hacer lo que quieras, a no ser que te protejas para ello. Entonces, ¿cómo te puedes proteger de tema de confidencialidad? Básicamente que trasten en tus placas y lean la información. No lleva información muy confidencial a RAM. Por ejemplo, esto se usa, ¿sabéis lo que es una billetera hardware de criptomonedas? Eso es para llevar la llave criptográfica y que no se pueda piratear desde fuera porque está dentro de la placa. Pues hay un ejemplo sobre eso y por qué no hay que llevar información a la RAM. O encriptar el sistema de ficheros. También pasa que como se piensa que nadie va a hacer nunca, excepto tú, cuando se encripta. Y entonces alguien puede coger, quitarte el chip y dar el sistema de ficheros. Hay una herramienta para eso que ahora nueva y que más tiene aceptación que se llama GoCryptFS. Para la información más crítica, como he dicho, las llaves de tu billetera de criptomonedas, se puede usar lo que se llama un elemento seguro, que es como un almacenamiento que te permite guardar la información más delicada y que es resistente a ataques por hardware. Por ejemplo, que alguien le esté pegando con un láser para alterar unos bits o que alguien no pueda abrirlo y leerlo fácilmente. Y por supuesto, no exponer pines de depuración. ¿Acordáis esto que mencionaba antes de que se puede usar el UART para leer la terminal de un sistema Linux embebido? Pues hay gente que eso lo deja en producción. Se olvida y lo deja. Y entonces, pues viene alguien muy listo y dice, sí, pues te leo la terminal. Por ejemplo, este es el menos vistoso, esto es una cámara que alguien dejó los pines de UART expuestos ahí abajo y entonces podía leer el bootloader, que es, como he dicho, el programa que va antes del programa principal. Y no le puso contraseña al bootloader. Entonces, pues hace lo que quiera. Es tuyo el sistema. No tiene mucho. Este ya un poco más interesante, por lo que he mencionado, las billeteras de criptomonedas. Esto es un vídeo de un hombre que se le queda bloqueada la billetera, con 2 millones de dólares dentro, y no puede recuperarla. Entonces contacta con este hombre, rollo Chema Alonso, por la apariencia, y aprovechando que el firmware está desactualizado y tiene una vulnerabilidad conocida de que las llaves, no sé si es la llave criptográfica o el PIN para desbloquearlo, se lleva memoria RAM a base de ataques hardware de reiniciar la placa constantemente y leer contenido de la RAM, consigue sacar la llave criptográfica y, en este caso, rescatar otros millones de dólares para su propietario. Y este es otro en el que abre un router TP-Link y accede al sistema por dentro para ver si realmente los chinos no espían. Porque hubo una advertencia de Estados Unidos diciendo, oye, no uséis los productos chinos porque os vamos a espiar nosotros. Y dijo, oye, pues vamos a abrir un router y vamos a ver qué hay dentro. Pues en este caso saca la memoria flash, saca el contenido y puede ver lo que hay dentro de la flash porque el sistema de ficheros, como he dicho, no está encriptado. Entonces estas cosas pues hay que dar cuidado si realmente te importa que no esté encriptado. También tiene un impacto, igual te da igual, no va a hacer. Pero si te importa, tienes que encriptarlo. O por lo menos las cosas críticas. ¿Qué? Pues nos espían todos. Así que ya tienes que elegir si prefieres que te espíe un gobierno extranjero o tu propio gobierno. Idealmente no nos espía ninguno, ¿no? Pero
Eso es otro debate. Prueba de integridad. Ya este último punto, porque si no esto se alarga al infinito. Alguien puede coger y grabar variantes de tu programa diferentes a la intencionada. Por ejemplo, esto es un tema con los decodificadores antiguos, que a lo mejor llevaban las claves para ver los canales propietarios. Por ejemplo, tú pagas el canal Plus y tienes el decodificador, o a lo mejor grabando el software de la placa, tú podías ver los canales sin pagar. Es un problema de integridad, porque está subiendo una versión ilegítima y no tiene manera de comprobar de que la versión es ilegítima. O simplemente, por, he dicho, tantas veces, los rayos cósmicos de un satélite, pues ha cargado la placa y ya no es más usable. ¿Cómo te proteges de esas cosas también, que son temas del clima? Pues para el primer tema que he dicho, de subir versiones del programa que no son legítimas, hay procesadores hoy día, tanto MCU como MPU, que te permiten añadir una clave criptográfica y cuando tú subes el programa, calculas el hash y lo firmas. Y entonces, solo se puede ejecutar tu programa si coincide con la firma criptográfica grabada en el procesador. Que bueno, puesto GNU-PG porque es la herramienta por excelencia para definir firmas de esta de llave elíptica o RSA, ¿no? Otro tema de integridad es, bueno, que tus canales sean resistentes a interferencias, porque a lo mejor tienes un sistema que muy bien todo, tampoco hay atacantes, pero hay mucho ruido ambiente, ya sea porque está en un coche, en un avión, lo que sea. Pues hay que tener en cuenta y usar protocolos como CAN, o en los coches también se usa Ethernet, pues por ejemplo que el cable Ethernet esté acorazado. Se llama acorazado, no sé si es el término correcto, pero es que entre los pares. ¿Cómo? Ah, perdón. Lo cambiaré luego cuando lo publique apantallado. Que es al final que entre los pares tenga recubrimiento para que no haya problemas de interferencia electromagnética. Y esto un poco más generalista, por ejemplo, usar si tienes que firmar un binario o aceptas información del exterior del usuario que puede subirte algo malicioso, que no use vulnerabilidades conocidas. Por ejemplo, creo que SA1 para temas de checksum, creo que ya no recomienda usar MD5, SA1, hoy día te recomienda usar SA256, Lake 3 es algo más moderno, para contraseñas Argon 2, para encriptación simétrica, pues AES-GCM o que está el Chachapoli, que para encriptación cuando tienes un acelerador hardware. Y bueno, pues qué problemas tiene de integridad. Este me pareció un ejemplo de reutilización, aunque no sea legítimo, que es, esto es en los buffers que te encuentras por la calle. En los buffers que te encuentras por la calle, pues tienen capacidades sorprendentes. Yo, por ejemplo, bueno, suena un poco a Diógenes, pero cogí un buffer de la calle, lo abrí y tenía una batería de 1750 mAh, que quizá no dice mucho, pero es superior a la que tenía el iPhone 4 en un buffer de usar y tirar de 15 euros. Flipas, ¿eh? Cómo avanza la tecnología para desperdiciarla. Pero en este caso, coge el buffer y lo usa para desplegar un servidor. Que bueno, igual del buffer le da igual, ¿no? Pero es un ejemplo, un servidor web, pero un ejemplo de uso no intencionado de la placa, porque la placa tiene que ser pues para que los niños le den unas caladas. Esto iba a ponerlo como integridad, no quería poner autentificación, pero bueno, esto es un ejemplo de placas que su integridad ha sido comprometida, lo siento, está metida al calzador, pero que las placas de un coche no verifican quién manda el mensaje de apertura de un coche. Entonces, esto es un vídeo, es un artículo entero, pero esto es un fotograma de un vídeo en el que hay gente que para robar este Toyota RAV4 de 2021 mueve el parachoques delantero y a la placa de apertura de coche le dice, oye, ábremelo con el mensaje de CAN pertinente. Y como no verifica de dónde viene, se abre y roba el coche.
hay que tener cuidado también con esas cosas, seguridad. Bueno, esto es muy técnico. Ah, esto es que para mostrar que cosas como la Raspberry Pi 2350, una como estas, que te cuesta, no sé, me costó 5 euros en AliExpress, tiene ya sistemas para integridad de lo que he dicho primero, de llaves criptográficas para verificar la integridad de tu binario. Y estos son vídeos explicando cómo lo saltan. Pero por poder que chips que te lo permiten, muy baratos. Esto es un vídeo, también es integridad, no tanto embebido, va de arquitectura de ordenadores. Esto es de uno muy famoso en el mundo de Linux, que es del País Vasco, que se llama Markham, y explica cómo mete Linux en la Play 4, pero es que da la presentación desde la Play 4, el Linux en la Play 4. La verdad es que está muy chula, porque además luego encima, dentro del Linux de la Play 4, juega el Portal. Entonces, es Portal sobre Linux sobre Play 4. Es como... Y este no tiene imagen, pero me resultó interesante explicando cómo ataca el sistema de arranque de una boot ROM la ROM de arranque de la 3DS para cargar un programa diferente. La bibliografía que recomiendo, el libro a la izquierda es especialmente interesante, lo leo entero, lo recomiendo. ¿Alguna pregunta? Bien. Vale. En tantas cosas la pregunta es, en tantas cosas que son basura electrónica, ¿qué procesadores tienen? Pues yo he visto que hay un artículo en el que en un cepillo de dientes electrónico jugaba Doom. Le metía Doom a un cepillo de dientes electrónico, porque para un cepillo de dientes electrónico, para tener una opción de vibración 1, vibración 2, hace y que te queden los dientes bien limpios, pues considerado apropiado meter no sé si era un procesador de STM32, así de potente, que dices, pero acho, que está muy bien que tú coges y puedes jugar a Doom si quieres, ¿sabes? Es así absurdo, porque hay gente que gente que no sabe hacer un cableado mínimo sin un procesador, pero como es tan conveniente y barato, pone un procesador y ya está. Pues con la rumba ya juegas al Crisis 3, no sé. Bueno, ¿qué queréis preguntar? Ah, a ver, economía circular. Mira, ejemplo de integridad casero que lo he encontrado yo mismo. Pues yo estando en Irlanda tenía mucho tiempo libre y encontré una tele LG por la calle y dije, ya está, esto yo me divierto. Entonces me la llevé a casa a abrirlo y destriparlo y dentro vi que tenía la placa, porque la pantalla estaba rota, pero la placa, todo eso funcionaba. Y me puse a investigar tal, pero esa en concreto tenía un sistema de llaves de estas de integridad para detectar que lo que le subas, eso sea firmado por LG. Entonces no puedo usar la placa, por ejemplo, de la televisión, reutilizarla para que sea un servidor. A lo mejor sí, pero requeriría más conocimiento técnico que no tengo el tiempo para dedicárselo. Todo esto para decir que economía circular, si realmente si lo abriesen todo y pudiese yo subirlo. Sí, perdón. Sí, 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 eso. Pero eso es del derecho a reutilizar. Eso es de un tema de una legislación de Estados Unidos, el right to repair, creo. No sé hasta qué punto involucra el que nos cierren los bootloaders y todas esas cosas de integridad. Al final hay un conflicto ahí entre la libertad del usuario de cargar lo que quiera y el uso legítimo para hacer piratería, ¿no? Y ahí de los fabricantes, sí, pues yo lo bloqueo todo si puedo. Y ya está, y así estamos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, el último tema, y esto la verdad que no he puesto tanto, así que se va a pasar rápido. La inteligencia artificial, que está tan de moda, también ha llegado a sistemas embebidos. Y esto, una anécdota muy absurda, pero no sé por qué la tengo grabada en el cerebro. Una vez fui a donde hice yo la primaria y la ESO,
y un señor me dijo, mozo, ¿tú qué estudias? Y yo digo, ingeniería informática. Y me reconoció el señor ya, sobre 2019, y me dijo, lo de los programas inteligentes. Y dije, sí, son todos listos. Bueno, la inteligencia artificial esencialmente se diferencia en dos. Al final, si el modelo de IA se ejecuta en la misma placa o si se ejecuta remotamente. Ahora explicaré cómo va cada. En un ordenador remoto, pues tú tienes tu dispositivo. Tú tienes tu dispositivo que las entradas que el modelo requiere para trabajar, pues coge y las manda por la red al servidor pertinente para que haga las cosas. Y el servidor remoto pues devuelve los resultados. Por ejemplo, estas han salido como setas y se anuncia aparecer en TikTok un montón de productos cuestionables que dice que son auriculares con IA que te traduce a todo idioma del mundo. Estos productos esencialmente lo que hacen es son auriculares cualquiera que pilla bueno, he puesto el Rabbit R1, que fue un infame un poco, ¿no? Pero simplemente estos auriculares te pillan el audio en el formato que sea, lo mandan por la red al servidor pertinente, ya sea un modelo local, como un QN, DeepSeek o los mismos proveedores de OpenAI o lo que sea, y te devuelve la entrada. Por eso todos estos auriculares baratejos del Temu, que muchos no funcionan, pues vienen de ahí, ¿no? En plan de usar el DeepSeek y traducirte al idioma que quieras, que es un caso de uso práctico, ¿no? Aquí he puesto uno que me hizo gracia, que mencioné antes el Doom. Estos son auriculares como estos, y esto es un ejemplo de inteligencia artificial y problemas de seguridad. Porque estos auriculares, de estos que te traducen a tantos idiomas, pues quien quiera que lo diseñó, metió la token de OpenAI directamente en la placa, sin ningún tipo de protección. Entonces, esta persona coge y roba la token de la empresa, porque no se le ocurre otra idea que meter la misma placa, y encima le instala Doom para echarse unas partidas, porque es como obligatoria cualquier cosa que se piratea. Así, un tema más moderno con MCPs. Los MCPs se pueden integrar con sistemas IoTs, y esto no se ve mucho, pero aquí le pide a un modelo de LLM que encienda las luces, o can you turn the light off, vale, que apague las luces, ¿no? Entonces el MCP se puede comunicar con la placa y apagar, encender o lo que sea pertinente. Es un ejemplo también de cómo interactuar un modelo remoto con sistemas IoT, ¿no? Y, por supuesto, Internet, que ha sido revolucionado por el programa este del Open Cloud, ¿no? Que ahora está en la sopa. Hay hasta una red social de IAs que hablan de sus cosas autónomamente. Pues también han salido muchas versiones, esta ya está desfasada, para ejecutar un modelo de estos de Open Cloud en un SP32, porque es muy sencillo, gracias a lo que proporciona el fabricante, pues te permite ejecutar un modelo parecido en uno de estos procesadores que me costó, no sé si 4 euros en AliExpress. Creo que es que no sabes actualizar, es que lo puse y a los días salió ya algo nuevo. Sé que es que es imposible mantener que hay tantas cosas de ahí ahora. Creo que el Pico Cloud era sobre MPU, sobre Linux, que no es sobre MCU. Esto es un MCU sin sistema operativo. Pero ya salió otra versión que es más popular, que también usa el SP32. Bueno, en plan, hay 1000 versiones y es que ahora mismo es posible estar actualizado. Y por último, ya cosas localmente en el dispositivo. Cuando tienes que ejecutar modelos localmente en el dispositivo ya es un poco más problemático, porque tienes ya las limitaciones de memoria y almacenamiento. Por ejemplo, no vas a meter un modelo de 32.000 millones de parámetros, 32 billions en punto flotante 32, porque vas a freír la placa. Pues ya tienes que hacer cosas para adaptarlo. Lo primero y más obvio
de cuando vas a ejecutar, por ejemplo, Llama, de 8.000 millones de parámetros, aparte de reducir de un tamaño que quepa en la placa, es cuantizar los pesos, porque normalmente los pesos de las neuronas son de entero de 32 bits, pero yo no soy un experto en esto, ¿no? Pero tú puedes cuantizar los pesos para perder un poco de eficiencia a cambio de obtener rendimiento. Por ejemplo, a bits a entero de 8 bits, 16 o 32. Bueno, lo que he dicho, que la RAM es escasa, la capacidad de memoria RAM, que normalmente está limitada a inferencia, no es imposible hacer, no es práctico hacer entrenamiento, y requiere memoria un montón, porque tengo manía de ponerlo en español, así que normalmente no funcionan en MCU. ¿Alguien tiene algo que corregir? Porque yo no soy un experto y ya sé que aquí hay algunos expertos. Pues normalmente cuando se ejecuta un modelo en un sistema embebido, se ejecuta en la CPU. Pero hoy día también existen aceleradores para sistemas embebidos. Error mío, se me ha olvidado poner la NVIDIA Jetson, pero es un ejemplo, el ejemplo por antonomasia de sistema embebido con un acelerador. Pero, por ejemplo, aquí, esto es de Google, y aquí tienes el procesador de NXP, y esto es lo que desarrolló Google, que es el acelerador Coral. Permite aquí cargar los modelos. Y esto es un procesador Rockchip, que creo que dentro del procesador también tiene un acelerador específico para IA. Bueno, consultar por internet las opciones disponibles. Ejecutando IA localmente, pues puedes hacer cosas que requieran, pues, normalmente tiempo real o que requiera que sea una acción más inmediata. Por ejemplo, aquí si tienes una cámara que está analizando por YOLO las cosas que hay en pantalla, pues te interesa que sea lo más rápido posible para que no se pierdan fotogramas y que no haya mucha latencia. O si estás haciendo un sistema autónomo, de conducción autónoma, pues tienes que analizar encima, en tiempo real, que el coche pues, no se vaya a ir a autocarril o que no se vaya a estrellar el coche de enfrente. Esto además es tiempo real e IA a la vez, la conducción autónoma. Esto es una empresa de Estados Unidos, ¿os suena a George Hotz? Que fue el que pirateó el primer iPhone para hacer que funcione con cualquier operador. Pues es una empresa que fundó, porque ahora está también metido en temas de IA. Y esto de código abierto, el OpenPilot. Esto es un ejemplo contradiciéndome de que no se puede hacer entrenamiento en un MCU, pero sí se puede con cosas muy limitadas. Esto es un tema de visión artificial de que reconoce si es una persona o no. Y esto es en un procesador de ST Electronic básico, sin sistema operativo. Y nada, ya que he puesto bibliografía para los que después quieran buscarlo un poco. Es un tema muy nuevo, cuesta encontrar información, por lo que está esta asociación que te permite ver un poco recursos nuevos. Luego he visto este libro que es como lo más nuevo que hay para modelos de IA en MCU, sistema operativo. Más recursos, estoy ya un poquito más desfasado. Este libro creo que es de 2019 con TensorFlow Lite. Y bueno, ya un artículo de Archie que tenéis por ahí guardado, que he dicho, bueno, ya para terminar. Como me he pasado un poco de la hora y media, voy a pasar esto hablando de temas que no he puesto, porque si no iba ya a las 200 diapositivas, porque son 160 y algo que hemos tragado en esta presentación. La PCB que hemos enseñado antes también tiene que diseñarse cuando se hace un producto y se puede hacer con estas herramientas. Cada tal de un sinopsis, etcétera, etcétera. Trabajo normalmente un ingeniero electrónico. Es decir, la placa está metida dentro de una carcasa y hay que diseñarla, o está dentro del sistema mecánico y hay que diseñar cómo se agarra. Hay que hacer con herramientas profesionales o de aficionado, pues diseñar la carcasa. Periféricos USB. Cuando tú haces un mando, un teclado o cualquier cosa diferente, requiere que se comunique con el ordenador. Y es el mundo de los periféricos USB que normalmente funciona a través de esto que se llama Human Interface Device. Esto, ya que se me pongo a enseñarlo, que tenemos mucho tiempo, esto es un mando arcade. Me falta la forma de los botones en su sitio, pero esto, por ejemplo, si lo conectas al ordenador, lo detecta como un periférico de mando. Y tú puedes pulsar y esto se podría jugar con algún juego básico que a lo mejor requiera un lado a otro o con los botones colocados correctamente se podría jugar, ¿no? Pero eso se hace definiendo un periférico USB. ¿Qué pasa?
A veces estos periféricos USB son raros y requieren la aprobación de drivers. Los drivers, o módulos, son extensiones de un sistema operativo para que haga funcionalidades que no tiene programadas. Por ejemplo, sistema de ficheros, nuevo tipo de socket, periférico nuevo, etcétera, etcétera. Que quiero señalar que la portada de este vídeo me hace muchas gracias, es Tux mamadísimo, llevando ladrillos, y es de las mejores portadas que existen. Bulldozer, que lo mencionaba antes brevemente, es el programa que carga el programa principal. Normalmente no lo haces tú, simplemente coges el Ubuntu o lo que sea y lo cargas. Y en algunos sistemas se usa Webby, pero no es tanto en debidos. Compiladores. Bueno, esto sí que está metido con calzador. Cuando tú haces un procesador nuevo en arquitectura de ordenadores, quieres que, por ejemplo, los programas se puedan compilar a tu procesador. Pues necesitas gente que sepa de LLVM o GCC para hacer que funcione en tu equipo. Así. ¿Y si en vez de hacer un programa para un sistema generalista, lo implementases directamente en un circuito electrónico? Pues existe esta opción que hace que sea más eficiente, se pueda producir en masa y sea muy eficiente. Lo he hecho 2 veces. Pero, por ejemplo, ves esa tarjeta ahí arriba, eso lo añadí hace poco, porque ha salido hace poco, es el llama de 8.000 millones de 8D implementado en un circuito electrónico. Que, por ejemplo, antes le he hecho una petición a este modelo que está por internet, ChatGenie. Y, por ejemplo, no sé, calcúlame Fibonacci usando Fast Exponentiation. Pues te sale aquí que ha trabajado con 15 tokens por segundo. 15 tokens por segundo es muchísimo. Es para un modelo tonto y pequeño, pero funciona. Si no se puede producir en masa y quieres algo más flexible que se pueda actualizar, se usa un FPGA y ya está. No quiero alargarme más. Bueno, espero que esta charla haya satisfecho vuestra curiosidad. Siento mucho si me he alargado un poco de más y espero incluso que quizá alguno de vosotros consideréis empezar en el mundo de sistemas embebidos tras esta presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que en otra ocasión.